Chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa, soleada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Oiga, y sí que está haciendo sol el día de hoy, qué delicia. Bien chicos, en este video tutorial vamos a aprender cómo configurar una laptop como un segundo o tercer monitor o una segunda y tercer pantalla, como ustedes lo conozcan en sus países. Este video tutorial lo hago precisamente porque en algunos casos algunos suscriptores me han documentado, me han manifestado que tienen un problema porque no saben cómo poner una tercer pantalla, porque pues digamos que no tienen un splitter, o porque de pronto también quieren darle un visualizador de retorno, quieren darle un temporizador al pastor mientras está predicando, pero que cómo lo hacemos si también la tarjeta gráfica de su computadora no permite sino solo sacar un monitor por HDMI. Y si obviamente por ese puerto HDMI ponemos un splitter, pues va a salir lo mismo, ¿no? Se va a duplicar. Pero quisiéramos tener ese segundo monitor como si fuera una segunda salida de video. Así que en este video tutorial vamos a ver cosas interesantes. Aquí técnicamente, mejor dicho, está todo configurado. Mi celular en la parte de atrás para poder ver algo fantástico, fabuloso que vamos a configurar. Así que ánimo, quédate a ver este video tutorial completo porque sé que vas a aprender bastante y te vas a llevar muchas ideas. Así que bueno, vamos con el patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera, asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón DanielMonsalve90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. O utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Bien chicos, voy a mostrarles aquí algo para que vayamos entendiendo. En la parte izquierda, este de acá va a ser mi segundo monitor o mentiras, mi tercer monitor. Este es mi segundo monitor donde ustedes ven allá el OBS, ¿listo? Y lo que yo voy a capturar ahorita aquí en este momento, para verlo obviamente más gráfico, este de acá es ese portátil. Miren que aquí lo estoy moviendo, si yo voy acá, pues vamos viendo que lo estoy moviendo, ¿listo? Ahí está, para que vayamos entendiendo técnicamente lo que voy a hacer. Así que bueno chicos, vamos a entrar a esta página que les voy a dejar aquí en la descripción de este video, que se llama Space Desk. Es muy conocido porque yo ya he realizado también un video que si no lo han visto lo voy a dejar por allá. Ah no, mentiras, por acá arriba, Lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan y lo vean. Está buenísimo también. Entonces, voy a dejar ese link. Ustedes van a ir aquí en la parte de abajo, y van a entrar acá donde dice Go to HTML5. ¿Listo? Ahora, para que ustedes lo tengan en cuenta, este Go to HTML5 es el que se va a conectar a nuestro Space Desk en el escritorio. Quiere decir que ustedes deben tener conectado, miren que yo ya lo tengo acá, el Space Desk. ¿Listo? Yo estoy aquí en este momento pues poniendo en este caso un direccionamiento IP, que es este direccionamiento IP. ¿Listo? Este de acá y esto de acá pues está en este momento pues ahí borroso pues por temas de seguridad, aunque mi direccionamiento IP cambia, realmente es dinámico, no hay tanto lío respecto a eso. Y entonces acá me está dando un direccionamiento IP, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a ir aquí al Go to HTML5 y él aquí en este momento nos va a decir cuál es ese direccionamiento IP. Tenemos que poner el mismo que tenemos nosotros acá, ¿listo? El mismo. Entonces yo lo pongo aquí en esta parte, ¿listo?
y le voy a dar conectar. Inmediatamente él se conecta y miremos que esta pantalla ya es mi tercer pantalla. ¿Listo? Dice bienvenidos a casa. Miren ustedes ahí. Bienvenidos a casa. ¿Listo? ¿Por qué salió así? Porque tengo el Hollytics aquí abierto. Entonces, teniendo esto en cuenta, amigos, teniendo esto clarito, pues yo voy a ir aquí a esta parte de acá. Este es mi Hollytics. ¿Listo? Y aquí en Hollytics voy a dar aquí una configuración. Pero antes de eso, amigos, vamos nosotros a ir al escritorio. Vamos a dar clic derecho. ¿Listo? En el escritorio. Clic derecho, configuración de pantalla. Y aquí en configuración de pantalla se va a abrir esto de acá. Aquí es para que nosotros tengamos en cuenta cuál es cuál. ¿Listo? Si yo aquí lo voy a identificar, miremos que aquí en la mía como tal me sale un 1, ¿no? Entonces ahora miremos acá. Me debe salir la 3 y allí la 2. ¿Listo? Voy a mover un poquito. Listo, 3 y 2. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, aquí ya sabemos que está identificado ese computador. Ya sabemos que ahí están las 3 pantallas. Teniendo esto claro, vamos ahora sí a nuestro Hollytics. Y aquí en Hollytics vamos a ir a archivo, configuración de visualización. E inmediatamente Hollytics debe identificar lo siguiente. Esta de acá, que es la pantalla público, esta de aquí, es pues en este caso mi televisor que está por la salida HDMI. ¿Listo? Esta pantalla 2, pues en este caso deberá ser mi portátil. ¿Listo? Entonces, si yo le doy aquí identificar, miren que aquí sale Stake. ¿Listo? Aquí sale Stake. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí sale Stake. ¿Listo? Listo. Se supone que entonces esta pantalla principal es el Stake. Si yo voy nuevamente aquí y le doy identificar, pues acá me sale público y aquí me sale pantalla 2. ¿Listo? Público y pantalla 2. Bien. Entonces, teniendo eso claro, vamos a configurar para que el público pues salga obviamente en las pantallas grandes. En este caso salgan en las pantallas grandes sin ningún problema. ¿Listo? Y en este caso la pantalla 2, que es esta de acá, pues va a ser como mi visualizador de retorno en este caso. ¿Listo? Como tengo aquí en este momento bienvenido a casa y por qué acá no, porque es muy fácil, porque aquí en este caso yo tengo seleccionado, miren ustedes, ahí, tengo seleccionado acá, archivo, configuración de visualización, el ocultar. Entonces tengo que quitar ese ocultar, inmediatamente podemos ver que ya salen los dos. ¿Listo? Bienvenidos aquí en la pantalla 2. Y bienvenidos aquí en la pantalla público. ¿Listo? Entonces vamos a volver acá. Y ya teniendo eso claro, muy claro, vamos a ir entonces aquí. Y en la pantalla 2 vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes quieren que esta sea una pantalla igual a la del público, deben eliminar esta parte de acá donde dice visión de escenario, porque no lo queremos como visión de escenario, sino que lo queremos similar al del público. ¿Para qué? Para que cuando yo en este caso proyecte esta letra de canción, por ejemplo, vamos a proyectarla. ¿Listo? Ahí está. Yo acá tengo la opción de que pues ya se está enviando a las pantallas del templo. Pero de igual manera miremos acá que ya lo tenemos tanto en este portátil, tanto en la pantalla principal. Imaginémonos que esta pantalla principal tiene una salida HDMI. Y tiene un splitter 1:4, no sé, y hay 4 pantallas allá en el templo, pero esta de acá, no sé, de pronto por algún evento especial necesitamos otra pantalla, pero no tenemos otra pantalla para poderlo hacer, entonces podríamos utilizar el portátil. ¿Listo? Esa es una de las opciones. Aquí de igual manera, si yo envío títulos o imágenes, se van a ver en los dos lados. ¿Qué les parece? Está genial, ¿no? Y aquí quiero recordarles algo muy importante. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal aquí abajo, porque se están perdiendo bastante contenido. Seguimos entonces por acá. Voy a dar escape. Listo. Aquí ya estamos afuera. Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Si yo en este caso quiero ahora
enviar o en este caso tener como un visualizador de retorno, un Stake Display, pues voy a ir aquí a la pantalla 2 y ahí sí voy a activar visión de escenario. Aquí vienen bastantes opciones que si ustedes en este caso no han visto mis videos con respecto a cómo configurar un visualizador de retorno o demás, les voy a dejar también por allá o por allá, por ahí saldrá la etiqueta para que vayan y vean esos videos que son buenísimos, o sea, están buenísimos. Así que bueno, vamos a ir acá y vamos a configurar que diga diapositiva actual y próxima diapositiva. ¿Por qué? Porque normalmente sabemos que los músicos, cuando no, la de las voces como tal, cuando no se sabe la letra de la canción, pues están esperando la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. Obviamente, ustedes lo configuran a su necesidad, ¿no? Vamos a configurar entonces acá en este caso que tenga mayúsculas, que tenga el comentario, el editor avanzado, panel de comunicación, tema personalizado y todo esto aquí así activo. ¿Listo? Le vamos a dar cerrar. Miren lo chévere. Cuando yo le voy a dar en este caso aquí a la letra de la canción, ya la estamos proyectando. Miren que aquí en este momento, en la pantalla grande, que es mi pantalla del templo, pues las personas estarían leyendo la letra de la canción normal, ¿no? Pero aquí como tal ya está un Stake Display o un visualizador de retorno donde tenemos la letra actual y la letra siguiente. Si yo cambio el texto, miren que vuelve a esta que estaba aquí abajo, se subió. Y esta que está aquí, que dice cuando estaba perdido en el pecado, cuando yo pase pues se va a ir de primeras y ahí va a venir la siguiente diapositiva y así. Y miren que va a tener aquí también los comentarios. Este es un ejemplo, ¿no? Pero en este caso pues los músicos también podrían saber de pronto en qué tonalidad van o si ustedes quieren poner un comentario cualquiera, ¿no? Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Teniendo esto aquí ya claro, vamos también a poder tener como esa opción de enviar hacia el músico o hacia la persona que está dirigiendo el culto, el servicio o hacia el mismo pastor, el temporizador. Vamos a ir aquí a ventana, panel de comunicación. Y aquí en panel de comunicación, en este caso, muy importante, van a activar ustedes aquí, miren, aquí el tiempo, ¿no? No sé, de pronto vamos a dar 15 minutos para el tema de la alabanza. Entonces vamos a escoger acá 15 minutos, listo. Le doy OK. Y en este mismo instante ya empiezan a aparecer aquí los 15 minutos, listo, con su hora. Ahí tienen la hora normal. Pero miren que aquí realmente las personas, yo podría poner aquí puntos de la prédica normal. Las personas del templo van a ver esto, pero la persona, digamos, del púlpito va a ver esto. Y yo puedo ponerle aquí en este caso un comentario. Por ejemplo, podría poner un comentario como estamos en tema, digamos, de alabanza. ¿Listo? Lo puedo enviar. Ahí miren que ya se pone en verde. Y aquí inmediatamente, eso sí no se ve tan grande, depende de la pantalla, pues se va a ver aquí donde dice alabanza. ¿Listo? Aquí dice alabanza como tal. Ahí lo podemos ver. Si yo quiero mostrar en este caso algo ya como una que digamos un texto como tal, pues yo le doy aquí. ¿Listo? Mentiras, yo le doy aquí y le digo, digamos, siguiente canción. ¿Listo? Siguiente canción. Ahí está. Yo aquí puedo seleccionar o puedo crear hasta un tema también para el stick display o para el retorno. Miren que yo acá tengo uno que dice retorno. Este tema también lo puedo crear. ¿Listo? Y aquí yo ya le puedo dar presentar. ¿Listo? Aquí yo le doy presentar y le digo aquí mostrar. Inmediatamente ya me va a salir acá. Todo lo que yo ponga aquí en este caso se va a ver. Si yo borro, voy aquí y escojo, por ejemplo, en este enviar anuncios y sigue el pastor. ¿Listo? Podría ser algo así como todos estos son ejemplos, ¿no? Como lo hice aquí, pues yo acá también puedo crear sobre este botón de acá. Yo puedo crear aquí diferentes mensajes. ¿Listo? Acá en el nuevo. Y puedo, pues en este caso, ver o poner aquí, digamos, los puntos que ustedes necesiten mostrar, así como un acceso rápido, ¿no? Como por ejemplo ese que no hay videos pastor. ¿Listo? Yo aquí lo apago como tal. Inmediatamente digamos que yo ya puedo, aquí lo apago, ¿no? Y aquí lo apago y yo ya voy a poder seguir aquí con mi cuenta
en este caso cuenta regresiva. ¿Listo? Quiero enviar de pronto que están entretenidos y no han leído el mensaje o el tiempo. Entonces yo le puedo enviar acá una alarma. ¿Listo? ¿Cómo hice eso? Pues aquí en esta partecita de acá yo le puedo decir alarma e inmediatamente pues va a alumbrarse ahí. Pero miren que esto no lo está viendo el público, ¿no? Esto nomás es para las personas que están en el púlpito. Entonces así lo pueden hacer, ¿listo? Si quieren de pronto que las personas que están en el púlpito pues vean lo mismo que están viendo allá, pues hacemos lo que hicimos en el primer ejercicio, ¿no? Hay que tener en cuenta, amigos, que todo esto obviamente es a través de internet. Estoy conectado en este caso pues hacia este computador, como ustedes vieron, pues a través de internet, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos me dicen, ay, pero es que yo no tengo internet. No, es complicado. En este caso tendrías que no sé, crear un FTP, alguna red local que te dé un acceso a esta opción. Y es que estas opciones, digamos, de tener esta pantalla opcional, o poder, digamos, tener una segunda pantalla o una tercera pantalla o una cuarta pantalla o monitor, pues es muy buena. Esta idea me parece muy necesaria. Mejor dicho, esto lo dejo a su imaginación. En el templo donde yo asisto actualmente lo vamos a usar con respecto al Stack Display, o sea, al visualizador de retorno de el músico, de la persona que dirige o da los anuncios y del mismo pastor con respecto al tiempo, ¿listo? ¿Qué podrían hacer ustedes también? Si de pronto quieren ir más allá, podrían poner este portátil, así como lo vimos, conectado a una pantalla HDMI más amplia, por si de pronto el templo es más grande y pues el músico, el pastor, pues debe ver de pronto, no sé, debe ver mejor o más amplio, ¿no? Entonces lo podrías obviamente conectar ese portátil a una pantalla HDMI. ¿Listo? Es una opción de tener una segunda o tercera salida de video de nuestra computadora, porque en este caso mi computador no tiene esa opción de tener una segunda o tercera salida, porque no tiene una tarjeta gráfica, digamos, más grande que me dé esas salidas, en este caso de pantalla, ¿no? De video. Entonces esta opción está genial, está genial. Yo quiero que ustedes escriban aquí en la cajita de comentarios qué les ha parecido esta opción, esta alternativa. También que ustedes me puedan escribir allá si de pronto conocen otra opción a través de lo que acabamos de ver aquí. ¿Qué podríamos crear? ¿Qué podríamos nosotros hacer con esta idea, con este tema técnico para mostrar hacia el templo o hacia el púlpito, ¿no? Y también quiero que me escriban qué tal les pareció este video tutorial, si les ayuda, si les ayudó, si lo van a implementar, que espero que sí lo puedan implementar. Chicos, les recuerdo que es necesario que ustedes tengan en su computadora principal instalado el Space Desk, ¿cierto? O sea, tienen que tener instalado este Space Desk en su computador, ¿listo? Space Desk Driver en su computador, que en este caso, si ustedes entran aquí, van a poder ver en esta parte de acá el Space Desk Driver, que es, digamos, el servidor, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, ustedes deben ver cuál es su sistema, si es de 64 y de 32, y lo descargan, lo instalan. Deben tener eso instalado en su computadora principal, ¿listo? Y pues obviamente en las otras computadoras hacer lo que hicimos al inicio de este video. Quiero dejar eso muy claro porque muchos me van a decir que cómo me conecté. Es porque yo tengo conectado en este momento un Space Desk ya instalado, o sea, el servidor en mi computadora. Y de esta manera fue que me pude conectar también en el Space Desk en la parte web, que es lo que vimos al inicio del video. Espero que eso haya quedado muy claro y quiero dejarlo pues... mejor dicho, quiero reiterarlo muchísimo, que deben tener ese servidor instalado en su PC principal, por favor. ¿Listo? Y bueno, chicos, no es más. Espero que de verdad les haya gustado este video. Y si fue así, por favor regálame un gran like. Suscríbete aquí abajo, activa la campanita de notificaciones. Comparte este video a muchas más personas que tú conozcas y que de pronto tengan esta necesidad. Y pues vamos ayudándoles, porque esa es la idea. Nosotros aprender, pero también ayudar. Así que bueno, les envío un fuerte abrazo desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, chao.